Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes 6 de septiembre en nuestro tercer programa de Sociedad a la Ciencia. Esta vez tenemos un invitado muy interesante y que tiene muchas cosas que decir. Aquí estamos con el maestro Iván Gaxiola, que pues, nos va a explicar algo sobre lo que él considera el panorama de periodismo aquí en Baja California Sur. Y pues muchas gracias, Iván, por haber venido esta vez. ¿Cómo has estado? Gracias, Mauricio. Muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Pues como saben, estamos muy emocionados de transmitir lo que estamos desarrollando en el posgrado de Ciencias Sociales aquí en la UAPS. Y pues, Iván, cuéntanos, ¿cuál es tu tema? Si nos gusta contar un poco de lo que tú hacías antes, cómo llegaste aquí y pues, ¿qué haces? Sí, gracias. Pues mira, mi tema es sobre periodismo. Obviamente tiene sus agregados, sus variables, ¿no? Para empezar, el componente social propio del posgrado, que ahorita lo explico. Para llegar a esto, yo trabajé como reportero cerca de 12 años, del 2010 a mediados del 2022. Trabajé como reportero, como jefe de información y como editor en diferentes periódicos digitales e impresos de aquí del estado, en lo particular de La Paz. Y llegué a los medios a partir de la literatura, es decir, mi formación no fue como periodista propiamente de manera profesional, sino de manera académica, sino como estudié literatura aquí en la UAPS. Mm, Y y lo menciono porque mi ingreso fue con una intención al principio en el periodismo, de concentrarme en lo cultural y mm, artístico, o sea, darle cobertura a eso. ok. Pero, obviamente, las empresas y los medios y la vida tienen también cosas para ti preparadas, y me llevaron por otro lado, desde lo policíaco hasta lo político, que fue el donde tuve más cobertura. Y con base en esta experiencia, es que luego de haber hecho la maestría aquí en investigación histórico-literaria, me decido por las ciencias sociales y abordar este tema de manera más profunda. En lo particular, Ujú, la relación que hay entre el financiamiento público y privado y ok. las prácticas periodísticas. Wow. No, qué interesante. Me imagino que tú al ser historiador y al tener este contexto literario más intensivo, digámoslo así, no tan enfocado en comunicación, para ti fue diferente analizar el panorama, ¿no? Que tenías que escribir, ¿no? No sé por qué me interesó esto, en el sentido de que tú cómo consideras que tus herramientas como historiador te llevaron a analizar diferente o igual lo que pasaba en el estado. Sí. Pues mira, la maestría eh, la estudié cuando ya tenía como unos 8 o 7 años como reportero. O Ok, sea, la maestría, esa perspectiva digamos, histórica. ajá, histórica, y me voy más, o sea, más profundo, sino que a lo historiográfico, porque creo que en ese momento lo que me aportó Ajá. fue la problematización. Es decir, eh, añadí a mi manera de ver el mundo una problematización que no, no concebía antes de esa maestría. Ujú. Con la literatura me parece que, en efecto, lo que me dio para la práctica periodística, fue la mirada alternativa y Mm, poner los ojos, eh, en donde y no por, a ver, no por elección, sino por esta formación, poner los ojos donde otros periodistas no lo estaban poniendo, ¿no? O sea, quiero decir que no por dominio del periodismo, ¿no? Sino que ujú. realmente fue porque ese era mi lugar de enunciación, mi nicho. Después me di cuenta de que en efecto estaba poniendo la mirada en un foco distinto, en una Ujú. perspectiva distinta, y que ese era también, pues, un agregado de valor al trabajo que estaba haciendo como periodista. Y eso fue lo mismo que te hizo querer profundizar en las ciencias sociales y llevarlo, eh, estos 12 años de trabajo, no sé cómo los hayas cristalizado en tu investigación, porque obviamente se ve la relación entre lo que hiciste y lo que investigas ahora. Entonces, actualmente, ¿cómo va tu Mm. investigación? ¿Qué estás desarrollando?
¿Cómo te han ayudado estas herramientas que obtuviste en la experiencia, en tu formación académica? Sí. Pues al principio, cuando recién entré al doctorado, ahorita estoy en el segundo año, o sea, en el tercer semestre, la investigación estaba muy relacionada precisamente con la parte literaria, la Ujú, parte de la experiencia como periodista y el análisis histórico, historiográfico, perdón. Y me explico. En la parte literaria, porque en un principio el enfoque estaba puesto en la autoetnografía, es decir, ujú, en analizar mi experiencia personal, sí, mis experiencias personales como reportero y mis experiencias personales con esa parte del, de- del sistema de comunicaciones que es el financiamiento. Y quería también hacer una relación en la historia de cómo ha sido la manera en que se ha vinculado el financiamiento con ujú, los medios, ¿no? Aquí en el estado, para encontrar coincidencias y demás. ujú, Em, entonces, en efecto, creo que ahí estaba esta parte literaria que yo quería incluir, porque la autoetnografía se escribe en primera persona, entonces quería explotar esa parte, ¿no? Quería casi no hacerlo una novela, pero que ujú. tuviera las bases del método de las ciencias sociales. Oh, Y por otro lado, para llevar como un hilo cronológico, a hacer uso de la problematización historiográfica que aprendí en la maestría. ujú, En este punto, las ciencias sociales y las clases que he tenido, pues me han aportado eh, cambios, ¿no? De esta visión que se reflejan en la, a ver, la adquisición de diferentes teóricos que no estaban, digo diferentes porque tanto agrego algunos, pero que también son de otra índole, ¿no? O sea, por ok, ejemplo, como Humberto Maturana, que aunque es un filósofo, proviene de la biología, ujú, o como Edgar Morán, de las ciencias sociales, o como Ken Wilber, que es un filósofo, pero proviene de la medicina, ok, y actualmente sus investigaciones, que se concentraron mucho en las neurociencias, tienen que ver con la relación con lo espiritual, ¿no? ok, Entonces, por eso digo que se amplió, ¿no? En cuanto a temas. ujú, Y, y bueno, ahora ya no estoy con una cuestión autoetnográfica. ok. Ya no estás plasmando tu experiencia de manera científica, ¿ya cambiaste el enfoque o cómo? Sí, ahora esta parte de la autoetnografía, digamos, Ajá, no es lo principal. ok, Sí está incluido, pero no es lo principal. ujú, Ahora en este momento, mi interés es observar este fenómeno del financiamiento en los medios de comunicación ujú, como un fenómeno complejo o desde el pensamiento complejo. ujú, Y siendo un fenómeno complejo, es decir, donde hay muchas variables en juego, muchas eh, dimensiones de la realidad están ocurriendo, por ejemplo, la dimensión de los valores de las y los ujú, periodistas, de sus creencias, están la dimensión cultural, o sea, tanto en el entorno en el que nos encontramos haciendo el periodismo, pero también las sí, prácticas periodísticas. Está el entorno o la dimensión sistémica, es decir, un sistema político, un sistema legislativo, un sistema ujú, económico que permite que las cosas sean de una manera, o que las alberga, o que les da esas posibilidades, ujú, y una dimensión objetiva, no objetiva en el sentido de que sea inapelable, sino que una dimensión que es medible. Por ok, ejemplo, la frecuencia con la que se tratan unos temas, cómo se enmarcan esos temas, em, el financiamiento público, que es ujú, verificable, sí, 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 es decir, es cuantificable, sí puedes saber, ujú, ¿sí? La cantidad de anuncios que hay, etcétera, ¿no? Bueno, esas 4 dimensiones, nos dejan ver que es un fenómeno complejo que tiene diferentes aristas, y esas aristas, si las investigamos de manera aislada, ujú, tenemos resultados que son válidos, pero que son incompletos. O sea, ok, por ejemplo, si solo analizamos la la parte subjetiva, de los valores de los periodistas, aunque nos
habla mucho sobre las elecciones que puedan tomar, Ujú. no nos explica por qué esas elecciones están constreñidas a un tipo de cultura, a un tipo de práctica o a un tipo de Ujú. sistema político. Sí. Oye, un pequeño paréntesis para regresar. Me gustaría, es una duda personal, ¿cuál es la diferencia entre historia y historiografía? Mm, Porque me imagino que son, bueno, y me has sí. establecido que son cosas muy diferentes de alguna manera, aunque me imagino que tratan lo mismo. Y lo segundo es que eh, estas dimensiones culturales, sociales y políticas, ¿cuál crees que sea la mejor forma de congeniarlas para, como tú dices, tratar de llegar a conclusiones más específicas o no específicas, sino más integrales de, de cómo funciona esta relación entre el financiamiento público y lo que se publica Mm, del periodismo, o cómo la gente también, de esa parte no te vas a enfocar, también es otra pregunta, ya serían tres preguntas aquí, de si te vas a enfocar en cómo reciben los consumidores de periodismo en Baja California Sur estas noticias, y, bueno, ujú. mejor Vale. dejo Pues responder. mira, historia e historiografía. La historiografía son eh, las metodologías y Ujú. los métodos que hay dentro de esas Ok, metodologías y las técnicas que hay dentro de esas metodologías, pero el estudio histórico, ok. ¿sí? Y esto incluye la crítica, ¿sí? Mm, No es un estudio acrítico. ujú, Y cuando hablamos de historia, también es una visión que, a ver, cargada de cierta imposición, ¿no? Porque cuando ujú. decimos esto es la historia, estamos eligiendo, ¿Qué ¿no? pasó? Ajá, exactamente. Y cuando hablamos de un análisis historiográfico, es de un análisis del pasado desde un punto de vista crítico, pero que no está alegando la verdad, ¿no? De ser la Mm, historia, ok, ¿no? muy, muy interesante. Sí. Sobre cómo esas dimensiones, me decías, cómo se pueden Sí, ¿cómo congregar. se pueden congregar para Ajá, llegar a conclusión integral? ya. Ajá, Sí, pues, mira, esta es la parte, digamos, creativa ajá, de quien está investigando, porque lo que te da estas 4 dimensiones de las que hablé, ajá. que para ponerles, su nombre es la parte subjetiva, ¿no? Subjetiva, ajá. La parte intersubjetiva o cultural, ¿no decía? Intersubjetiva y cultural. La parte objetiva o medible, que es todo esto de las finanzas, las Ok, frecuencias de las noticias y tal. Y la parte interobjetiva, que es lo sistémico, ok, ya ¿sí? el El sistema contexto. político, el Ok, sistema económico. oh, interesante. Vale. Entonces, cada una de estas dimensiones te, te ofrece métodos para que puedas abordar ese fenómeno. Por Ok, ejemplo, ujú, en la parte objetiva vas a analizar documentos, puedes generar incluso estadísticas. En la parte subjetiva tendrás que hacer entrevistas. En la parte intersubjetiva, observación y diario de campo. ujú, En la parte eh, interobjetiva también es un análisis, por ejemplo, y ahí voy a la parte de la gente. En la parte interobjetiva, que es la parte también sistémica, ujú, se puede analizar desde legislaciones, por ejemplo, en, sí, en términos de medios de comunicación, hasta, y voy a la parte de la gente. Aquí estoy analizando también, cosa que no había agregado al principio cuando era el enfoque en la autoetnografía, las sí. redes sociales. Ok, sí, sí, Esto sí. lo hago por la crisis en la que nos encontramos, de la veracidad de las fuentes o la Las crisis, fake news. sí, Ujú, o una crisis, si nos vamos a una terminología académica, una crisis epistemológica. Es oh, decir, no podemos saber qué es verdad y cómo adquirir conocimiento a partir de eso. Porque antes, por ejemplo, una verificación era, bueno, si hay un video, ujú, es que sí ocurrió, ¿no? Bueno, sí. ahora no podemos saberlo con la inteligencia artificial. Entonces es una crisis, ¿no? Bueno, y esta crisis se ve manifestada en muchos ámbitos, o sea, es decir, en todos los ámbitos. Hay que saber con qué lente ver para saber cómo se manifiesta en ese ámbito. Pero un ámbito donde no hay discusión, que lo podemos ver, es en las redes sociales. Ujú, Entonces, agrego análisis de redes sociales por eso. Y la idea es seguir a reporteros y reporteras que van a ser entrevistados y entrevistadas, para saber cómo
las reacciones que tienen el público a las noticias que comparten en redes sociales y sus comentarios. Ok. Y también ver la Aquí va esta frecuencia parte. de sus comentarios, ¿no? O sea, por ejemplo, con el proyecto CUNY, Ok. Sí. sobre cómo lo están comentando, qué palabras están utilizando, qué tanto lo replican y cómo reacciona la gente a eso. ¿Sí? Ok. La reacción de la gente a eso, o sea, que es un análisis de sentimiento, o sea, en redes sociales se Sí. le llama así, análisis de sentimiento. Lo que estás viendo al mapear ese sentimiento relacionado con ciertas palabras, estás también desenmarañando o dejando visible un sistema, un Ok. tipo de sistema. O sea, hay muchos sistemas, como sabes, ¿no? Sí, Pero sí. es interobjetivo de sistemas en la medida en que nos deja ver cómo ciertas palabras en un contexto crean una reacción y cómo esas reacciones se pueden utilizar para uno u otro fin, ¿no? Sí. Entonces, en ese término tiene un, un funcionamiento, ¿no? Entonces aquí agrego esta parte Sí. de si se van a tomar en cuenta las personas, pues sí, en esa medida, porque Ajá. se trata Esa sobre parte, todo, ¿no? ajá, en esa parte. Y, y por otro lado, agrego esto que me comentabas de cómo se puede, bueno, no es cierto, no he terminado, cómo se puede Ujú. hilar. Te Sí, digo sí, que te sí. ofrece estos Estas 4 métodos, perspectivas, ajá, métodos diferentes. y te va cada Ajá. uno de esos métodos y te va a dar resultados, ¿no? Sí. Ahí está la parte creativa, porque Oh, tú okey. tienes que interpretarlo, ¿sabes? Ujú. ¿Cómo vas a hacer esta interpretación? Pues va a depender también de tu marco teórico Ujú. y lo que hayas agregado en cuanto a tus teóricos, ¿no? Por Sí. ejemplo, en mi caso, con Humberto Maturana, que critica la noción de objetividad diciendo que la objetividad es un entramado ideológico, o sea, cuando defendemos que algo es objetivo Ujú. y que se sostiene sin hilos, Sí. es un entramado para convencer a otros de nuestro discurso. Entonces, Okey. si yo estoy aceptando esa crítica, estos resultados, por ejemplo, van a pasar por esa lente, van a pasar por la lente del pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, Ujú. que tiene indicadores, Edgar Morin, por así decirlo, de cuando un fenómeno es complejo. Yo Ujú. utilizo dos, uno que es el de recursividad Ujú. organizacional, es decir, Sí. que hay una dialéctica que Ajá. hace que los fenómenos se vean alimentados el uno al otro. Es decir, en este caso el financiamiento. Sí. Si el financiamiento modifica el comportamiento y la manera en que se dan las noticias, Okey. la manera en que se dan las noticias también distorsiona cómo se da ese financiamiento. Okey. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y hacia Es dónde se va. recursivo. Ajá. Y por otro lado está el principio hologramático, que se refiere a que una parte del sistema contiene de manera significativa una totalidad. En este caso, por ejemplo, la experiencia autoetnográfica o las experiencias personales Ujú. de los periodistas también te hablan de cómo el sistema de medios está entramado así. Es decir, la manera en que tal vez una o un periodista fue persuadido de manera económica para hacer Ujú. algo o Sí. para decir una noticia, funciona de manera similar, no idéntica, el sistema en términos generales, pues, ¿no? Sí. Es decir, esa es una teoría, esa es la teoría hologramática en el pensamiento complejo. Así que mis conclusiones, que será cómo se van a congregar estas partes Ujú. de estos 4 dimensiones, tendrán, o sea, pasarán por este filtro, ¿no? Por el filtro de la objetividad es un argumento para obligar, por el filtro de se trata de un fenómeno complejo, que Ujú. es hologramático, que es recursivo Recursivo. y que para observarlo no se puede observar desde un punto de vista. Se tiene que observar al menos desde esos 4 que he mencionado, ¿no? Al menos. Al menos. Y, bueno, por ejemplo, volviendo a lo de Maturana que comentabas sobre cómo la objetividad se vuelve, em, una forma de obligar. Con tu investigación me imagino que estás evidenciando esto para que invitemos a las personas, a la comunidad en general, a que cuando tú leas algo de cualquier medio de comunicación, ya sea oficial, no oficial, que se respalden con objetividad. Hay que poner atención, ¿no? O sea, para ser críticos, ¿no? En el momento de no aceptar todo lo que nos digan simplemente porque es objetivo, ¿no? Sí, es decir, espero que tenga
Esa Ujú, y otras repercusiones, pero sí, digamos, esa pues es una repercusión cultural que seguramente lleva ujú, mucho tiempo, pero sí, sería un gran éxito incluir en la discusión ujú. sobre el periodismo estas 4 dimensiones. Que cuando, en efecto, que tengamos conciencia de Sí. que al consumir información de medios de comunicación, saber que quien la está transmitiendo, quien nos la está haciendo llegar, Ujú. tiene unas opiniones y valores Y ciertos personales incentivos, ¿no? y ajá, unas opiniones políticas. Tiene Okey. incentivos, ajá, como lo dices, o sea, es decir, por parte de un sistema que lo De permite, todos lados, ¿no? Me imagino que hasta de tu familia has de tener cierto tiene unas incentivo a hacer prácticas algo. culturales, Ajá, ajá, okey. y tiene también unas prácticas, objetivas, ¿no? Es decir, tienes que escribir 5 notas, por ejemplo. Si Ujú. tienes que escribir, digamos eso, ¿no? Estás en un medio de comunicación, tienes que escribir una nota al día, Sí. y te pagan lo mismo que 5, tu nota va a tender a tener mayor profundidad, ¿sabes? Ujú. Y a, agregar más, versiones, hacer más plural. Ocurre actualmente que han cambiado, ¿no? También un Sí. poco las cosas, pero cuando te piden mucha información, eh, intentas y tienes poco tiempo, intentas sacar de una sola entrevista, pues, la mayor cantidad de notas posibles, ¿no? Y Okey. Sí, sí, las sí. separas. Es decir, entrevistan al gobernador y de esa entrevista sacas 5 notas, ¿no? De cada Sí. tema. Cuando pueden estar vinculados y entonces le restas complejidad y se vuelve más simplista la información, ¿no? Mucho más somera. Oye, y no sé si me imagino que sí lo tienes considerado, pero justo con lo que me estás diciendo me doy cuenta también de la, como hablabas, de la recursividad o gran interdependencia entre, en este caso, los que financian y las fuentes mismas de donde sacas las noticias, ¿no? O sea, los que están pagando para que se den esas noticias son los mismos que son la fuente de esa información, ¿no? Sí, en un principio, cuando empecé la investigación, me iba a enfocar nada más en el financiamiento público. Ajá, Ahora también he agregado lo privado y me okey. explico. Em, en efecto, en el caso, por ejemplo, del financiamiento público, Sí. pues, obviamente te financia a través, puede ser de publicidad Ujú. o puede ser de cobertura también, o Publicidad oficial, ¿no? sí, publicidad Propiamente. oficial, o cobertura, es decir, que cubra Ujú. sus eventos, ¿no? Sí. Y, o sea, te están financiando porque cuando depende de los gobiernos, ¿no? Pero porque Sí, digas sobre su evento. Si sí. es un gobierno o una administración, digamos, abierta, plural, te permitirá Ujú, decir lo que la libertad de crítica, expresión, ¿no? ajá, incluso para autolegitimarse, ¿no? Es decir, Ujú, que haya excepciones, sí, pero no siempre es el caso. Pero es verdad sí. que si hay esa cobertura, hay que tomar en cuenta que no es necesariamente una cobertura gratuita, sino que detrás hay un incentivo económico que podría distorsionar la información. ¿Cómo ocurre esto? Sí, Comúnmente ¿cómo? lo que ocurre es que se da a través de la publicidad, pero el pago es superlativo para el producto que se ofrece finalmente. Es decir, si eh, si un anunciante privado te Sí, paga por un anuncio, por poner una cantidad, ¿no? Para hacer el ujú, ejemplo, 100 pesos, sí, pues entonces el gobierno te va a pagar 1000 por okey. ese mismo anuncio. Sí, sí, sí. Entonces, se convierte en un financiador mayoritario que distorsiona tu lógica de mercado y al hacer esa distorsión, por ejemplo, tu nómina, ¿no? Que ahorita hablo también de esa parte de la nómina, pero tu nómina y la manera en que estás produciendo tus materiales están ligadas a sobre todo a ese financiamiento. Al estar Ujú, ligado a ese financiamiento, cuando se te eh, ofrecen opiniones sobre cómo manejar la información,
Sí. vas a ser más susceptible a aceptarlas, por decirlo de una manera Sí, sí, ligera, sí. pues, porque esas opiniones Como pueden ser sugerencias. muy coercitivas, Ujú. ¿sí? Pero si somos amables y no son coercitivas, cuando menos van a ser opiniones que vas a tomar en cuenta porque es tu cliente mayoritario. Sí, sí, ¿Sí sí. me explico? Y ahora, ¿por qué se ha convertido en un problema particular? Bueno, a partir de 2010, aproximadamente del 2009 a 2010, inician los periódicos digitales. Cuando inician los Sí. periódicos digitales, inician todavía con una lógica de periódico impreso, es decir, con un pequeño consejo editorial, con una jefatura de información, Sí. con una estructura como parecida, Sí, una pero estructura heredada del periodismo tradicional. así es, que pues requiere a ver, de una carga económica considerable. Considerable. Ajá. Pero los costos de producción obviamente se aligeraron muchísimo. Bajaron. Entonces, al principio no eran considerados los medios, ¿no? O sea, de comunicación digitales. Aquí estoy hablando de Baja California Sur. Sí. Es decir, las noticias que salían ahí se ponían en duda. ¿Será cierto? Bueno, es un medio digital, quizá no es cierto. Era más fácil dudar. Era más fácil dudar, exactamente. Con el tiempo adquirieron relevancia, no tardó mucho. Adquirieron relevancia porque el estar en esa consideración más ligera también les permitió, y porque además había personas que no habían estado necesariamente en los medios impresos, sino que estaban incursionando en el periodismo ahí, les permitió tener una perspectiva y también una manera de expresarla diferente, diversa, no vamos a decir mejor, pero diversa, lo Sí. cual causó, o sea, llamó la atención en espectadores y espectadoras, y al poner el foco las personas en ese tipo de información, Sí. adquirió relevancia también para el círculo rojo de funcionarios y funcionarias y los gobiernos, ¿no? Ok. Entonces se empezaron a volver relevantes. Cuando se volvieron relevantes, entraron en el financiamiento también como entraban los otros periódicos. Hay que recordar que el financiamiento público nace con la idea de que la información es un derecho Ajá. y que tiene que llegar a todas las zonas, ¿no? Y que en zonas donde las estructuras públicas no pueden llegar y hay entes independientes que sí lo hacen, entonces financian para que esa información llegue, ¿no? Yo te doy esta información, te doy un financiamiento porque todos tienen derecho a saber de estos programas sociales, etcétera, ¿no? Sí. Así surge, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, sí tiene, digamos, un sentido al principio positivo o beneficioso para la comunidad de manera social. Entonces, como hay costos de producción menores y hace que las ganancias sean mayores en relación con Sí. los otros medios, entonces empezaron a surgir, sobre todo en las campañas, electorales, el flujo de dinero no solo es abundante, sino que también subrepticio, ¿no? O sea, se da fuera de los márgenes de medición legal, se da en efectivo, etcétera. Eso hizo que periodistas se aventuraran a tener medios de comunicación propios, donde Ujú. había una o dos personas detrás de la marca, ¿no? Detrás del medio. Ok. Y entonces los contratos, ¿no? Con los entes públicos se volvían en su nómina total, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, sí. si un medio de comunicación recibe 70,000 pesos al mes o 100,000 pesos al mes y es para una estructura, Sí, sí, sí. ¿no? Se divide. Se divide. Pero si en este caso es para dos personas, es difícil que quieras dejar 100,000 pesos al mes o 50,000 pesos al Sí, sí, mes. sí. Y es difícil que si tu cliente te dice, di esto de esta manera, no digas de esta otra manera, porque te voy a quitar estos 50,000 pesos, no lo hagas. Y además, también te desincentiva para que busques otras fuentes, porque con esa te es suficiente. Eso hace que haya habido una proliferación de medios al punto que actualmente, en cuanto a medios digitales, hay cerca de 80 en Baja California Sur. O sea, de 80 que Ujú. están en las listas, por ejemplo, de partidos políticos. O sea, los Ok. partidos políticos que mandan información a los medios y que por lo tanto tienen cierto financiamiento de partidos políticos son alrededor de 80. Porque son unipersonales, ¿no? Son Sí, personas sí, con sí. una marca.
Y esto, lejos de causar el efecto que causó al principio, que era Sí. diferentes versiones, ¿no? Pluralidad O de pluralidad, opiniones. ahora se volvió mucho más monolítico porque Wow. vienen todos de las mismas fuentes y como una sola persona no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Pues entonces su información es mucho menos crítica y es mucho más replicante, ¿no? Se replica lo que le envían de información, los boletines, básicamente. Ok. Wow, entonces sí se puede apreciar este proceso de cómo antes, mencionas hace unos 10 años, la estructura, digamos, heredada del periodismo tradicional, más empresarial, mantenía a varias personas trabajando en todo, ¿no? Para ofrecer un solo producto. Y que después, con la llegada de las redes sociales, se hizo más diversa debido a que los costos de producción bajaban, había más personas que podían hacer contenido. Y ahorita ya se volvió a concentrar para solo dar un discurso. Eso Sí, en buena está medida. muy, muy interesante. Obviamente hay Ujú. medios, pero también tiene que ver con el financiamiento, medios que tienen otros puntos de vista, pero Sí, curiosamente, si uno analiza los el listado sí, de proveedores de comunicación social, sí. muchas veces no están en esa lista. Y es Mm. decir, quienes están criticando, también están criticando porque no son de esa lista. O sea, no Oh, sí, sí, necesariamente sí. es la razón, o sea, no estoy diciendo No, que esa no, sea la sí. razón, No, es pero sí. coincide, ¿no? Ujú. Es decir, no tienen al menos ese incentivo para ser poco críticos o para ser más O críticos. O para sea, dar solo una versión, ¿no? sí, ¿no? Sí. Y pongo un ejemplo. Eh, durante la gubernatura de Marcos Covarrubias, Sí, es cuando, no estoy necesariamente vinculándolo, pero es la sí. cuestión temporal, es Sí. cuando inicia eh, en Baja California Sur el conflicto violento, ¿no? Con Ujú. los grupos del crimen organizado. Ok. Y en un principio, la versión, ¿no? de las autoridades siempre era, es un caso aislado, es un caso aislado. Hubo un cambio de legislación en el cual todos los delitos del crimen organizado iban a ser únicamente tratados de manera federal. Mm. Entonces, ya todos los eventos que ocurrían, aunque fueran hechos aislados y que no fueran del crimen organizado, decían, Ujú. no, son del crimen organizado, ya todos se los ponían al crimen organizado, Mm. para lavarse las manos como Sí, sí, Estado, sí. decir, eso no lo trato yo. Entonces, como eso causaba obviamente Ujú. impopularidad por la poca gestión de la seguridad, se les condicionó a los medios, se les sugirió que Ujú. no hablaran de eso. Una manera, digamos, explícita era, a ver, hay muchas otras obras, Ujú. solamente estás alarmando a la gente, ¿no? Digamos, de manera explícita decían Sí, sí, eso, sí. pero implícita en las mesas de negociación, ¿sí? La cantidad de publicidad que iban a darle a tu medio también estaba vinculada con qué estabas publicando, porque te decían, Sí, sí, sí. a ver, si tú estás publicando todas estas muertes, yo no quiero poner ahí mi publicidad, ¿no? Porque no quiero ponerlo en un medio alarmista, etcétera. ¿Sí me explico? Y hubo medios que persistieron en ese Ujú. tipo de publicaciones. Entonces, dejaron de tener convenio. Y cuando dejaron de tener convenio, se volvieron mucho más críticos del gobierno. O sea, al principio no Mm. eran críticos, pero Sí. publicaban sobre esos eventos Sobre lo que violentos. ocurría. Ujú. Y cuando dejaron de tener convenio, empezaron a ser críticos. Y eso se mantuvo también con esos medios durante todo el sexenio de Carlos Mendoza porque provenían del mismo partido, ¿no? Ujú. O sea, esos mismos medios dejaron de tener convenio y tenían una gran crítica, ¿no? A esos gobiernos, pero estaba muy vinculada con eso. Cuando cambia el gobierno y que los agregan ahora sí Ujú. a esta lista de proveedores, esa crítica cambió, Se o sea, atenúa. fue atenuada. De tal manera que, es decir, no estoy diciendo que esto prueba la Sí, sí, sí. distorsión, pero prueba que la sospecha no es infundada y que vale la pena investigar. Wow. No, pues la verdad es un trabajo
Muy necesario, porque pues es necesario entender las relaciones que se dan entre todos los procesos de cómo comunicamos lo que sucede en todos lados. Me gustaría, Iván, que para cerrar nos dieras, digamos, tu perspectiva a mediano, largo plazo de cómo, si no es que va a evolucionar, cuáles van a ser los factores que podrían influir en que tengamos más pluralidad de información, ¿no? O sea, o más concentración de información en su caso. Sí. Ujú. Bueno, pues, por un lado, una de mis propuestas es aceptar la subjetividad. Yo hablo de que actualmente hay en las y los periodistas una subjetividad ignorada, o sea que no se dan cuenta que Ujú. su pretensión de objetividad es una Es subjetividad, subjetividad, ¿sí? Claro. o hay una subjetividad, esa es ignorada, hay una negada, o sea, yo estoy consciente de mi posición política, pero hago como que no porque es parte de mi producto, Ujú. el ser objetivo, Sí. pero mi propuesta es una subjetividad consciente y abierta. Eh, es decir, que los medios de Subjetividad comunicación tengan un consciente. lugar de enunciación. O sea, este es mi financiamiento abiertamente, esta es mi postura política, ¿no? Por ejemplo, eso por un lado. Eh, lo otro sobre hacia dónde puede ir, pues es complicado Sí, sí, sí. porque siempre hay variables Y en el sistema cambios. que uno no está considerando y que pueden alterar todo. El orden geopolítico de ahorita está en juego y eso puede alterar muchísimas cosas. No nada más por cuestiones bélicas, sino por el desarrollo de tecnología que haga crecer esta crisis epistemológica. Es decir, termino con esta idea. Actualmente se dice que todos podemos ser reporteras o reporteros, ¿no? Es decir, Sí. en el sentido de que tenemos Sacas el celular y lo grabas. ¿no? Bueno, el hecho de que uno esté presente en un evento no significa que por eso tienes la mejor interpretación del evento, sobre todo si eres parte de un sistema y una cultura, ¿no? Es Sí. decir, puede ser que estés influenciado. Y con los algoritmos de elegibilidad de contenido, Ajá. vas a entonces tener contenido que, como sabemos, es una caja de resonancia y no te va a permitir Sí. una crítica, ¿no? Por lo tanto, me parece que este exceso o esta gran cantidad de ojos Sí. no nos está asegurando necesariamente versiones críticas, sino versiones absolutamente horizontalistas, no horizontales, sino horizontalistas, Sí. donde todo es igual, o sea, es decir, todo es válido, desde el discurso de odio hasta lo más simplista y no fundamentado, ¿no? Ok. Simplemente porque hay el derecho de ver y decir, sí es cierto, pero también es verdad que la información Sí. tiene el carácter de ser crítico, si no es ruido nada más. Wow, Iván, tienes una gran tarea por delante. Esperemos seguir en futuros programas este semestre este semestre que viene, porque vamos a seguir entrevistando a los investigadores de la UAPS. Y pues yo rescato mucho de lo que nos acabas de decir e invito a la audiencia, a las personas que lleguen a escuchar estos mensajes, invitarlos a aceptar su subjetividad conscientemente. Y así podemos nutrirnos mejor, ¿no? De lo que hay afuera y de lo que nosotros vemos. Entonces, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti, Mauricio. Aquí estamos otro viernes en Sociedad a la Ciencia. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Dudas, bye. comentarios, sugerencias. Si buscan alguna fuente, también nos pueden comentar y se las entregamos en los comentarios.